Para un hombre con el cuerpo marcado y el alma agotada, el único escape es un juego donde es una leyenda. El Guerrero 647, nivel 97. Pero ese poder atrae a quienes prefieren ser monstruos. Y un depredador de pelo blanco, que no busca misiones sino presas interesantes, acaba de encontrar la suya. El prota se rompe los dedos en el mouse para llegar a nivel 97. Vos tenés el poder de llevar este video al 100 con un solo clic. Subile el nivel con tu like. La vida puede ser dura, ¿viste? A veces te golpea tan fuerte que te hace dudar de todo. Para nuestro protagonista, la amistad no es más que un disfraz para el robo y la burla. Y el afecto, un espacio vacío que a duras penas se llena con una tarjeta de crédito sin ninguna calidez. Con el cuerpo marcado y el alma agotada, solo le queda preguntarse qué significa vivir o incluso morir. Mientras sus dedos vendados se aferran a un mouse, busca respuestas, o quizás un escape, en otro lado. Y es que hay quienes, cansados de las ataduras de ser humanos, prefieren la libertad de ser otra cosa. Como este hombre de pelo blanco y sonrisa escalofriante, que abraza la idea de ser un monstruo. Para él, las creencias son un peso que impide alcanzar la verdadera felicidad. Él toma lo que necesita y se deshace de lo que considera inútil, como una vieja identificación que se consume en llamas. Ha pasado un tiempo, cariño, dice mientras sorbe un té. Se prepara para entrar en el mismo mundo virtual que nuestro protagonista, pero con una intención muy diferente: buscar su próxima presa interesante. Este mundo es Utopia, un juego web de fantasía mundial con una historia enorme y muchísimos personajes. Lo más intrigante es que nadie, hasta el momento, ha logrado alcanzar el nivel 100. Pero la emoción se renueva con una nueva actualización, Devil's Maze, que trae mazmorras de nivel alto y medio. Esto es el paraíso para los jugadores, que se agrupan con entusiasmo para superar las misiones. La actualización genera un montón de expectativas, no solo entre los novatos. Para una de las jugadoras más llamativas, una elfa de nivel 61, 16, esta es la oportunidad perfecta para encontrar su oveja perdida. Con muchos jugadores brillando de impaciencia, ella se pregunta si alguien será capaz de llamar su atención en este evento. Con su báculo en mano, observa, esperando a ver qué sorpresas trae el Devil's Maze. El Devil's Maze recién empezaba, y con él la aparición de un jugador que rápidamente se convirtió en el centro de atención. Un guerrero enmascarado, conocido solo por su nombre de usuario 647 y su imponente nivel 97, hizo su entrada en el laberinto, despertando la curiosidad general. Mientras tanto, el misterioso hombre de pelo blanco, con esa sonrisa que ya conocemos, observaba a 647 con un interés particular. Para él, era una presa potencial, y ya se relamía pensando en la diversión que podría sacarle al juego. Fuera de Utopia, el jugador detrás de 647, nuestro protagonista con el rostro lastimado y el alma agotada, simplemente seguía su rutina, un contraste brutal con la figura poderosa que representaba en el juego. Pero en el mundo virtual, 647 era una celebridad. Los jugadores no paraban de hablar de su impresionante nivel y su reputación como cazadragones. Todos querían una invitación, una foto, una pizca de su gloria. En medio de esta admiración general, el hombre de pelo blanco, desde su propia consola, movía el mouse, preparando su próximo paso mientras sonreía. Una buena oveja gorda, pensó, confirmando que 647 ya estaba en su mira. Y así, la invitación llegó, no de cualquier jugador, sino de 16-16, la elfa que, como recordamos, andaba buscando a su oveja perdida. Nuestro protagonista, en su silla, sin darle mucha vuelta, aceptó. Su entrada al grupo causó un revuelo enorme, con mensajes de asombro y admiración inundando el chat. Todos lo querían como mentor, como guía. 16-16, con su acostumbrada serenidad, solo lo saludó. Pero la verdadera sorpresa llegó en la mazmorra. Lo que normalmente tomaba una hora, 647 lo despachó en 30 minutos, dejando a todos con la boca abierta. Con la mazmorra liquidada, los otros jugadores, sin dudarlo, cedieron el derecho a las recompensas al guerrero enmascarado. Él, con su calma habitual, revisaba el botín, esperando encontrar algo bueno, un artículo clase SSS, aunque sabía que no era fácil. Mientras los demás seguían asombrados por su habilidad y su falta de necesidad de curación, 1616, por su parte, se sentía un poco superior, pensando que los demás eran mediocres.
Pero su aire de superioridad duró poco. De repente, una notificación la sacó de sus pensamientos. Un bip sonó y apareció un mensaje. 647 le había enviado un regalo, una rosa atrapasueños de grado A, y junto al ítem un mensaje simple pero contundente. Tu arma tiene una calificación demasiado baja. La elfa, con su báculo en mano, se quedó helada. La sorpresa y el asombro eran evidentes en su cara. La elfa, con su báculo en mano, se quedó helada. La sorpresa y el asombro eran evidentes en su cara. Con esa misma expresión en el rostro, 1616 no lo dudó un segundo y envió una solicitud de amistad a 647. Para su alivio, la respuesta fue inmediata. Él aceptó. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Inesperadamente, él mordió el anzuelo, pensó, confirmando su pequeña victoria. Mientras tanto, la mazmorra llegó a su fin. Los demás jugadores del grupo, impresionados por la increíble velocidad de 647, lamentaban no haber podido tomarle una captura de pantalla o conseguir su identificación antes de que desapareciera de la party sin decir ni una palabra. 1616, con una sonrisa, se despidió de los demás, pidiéndoles que le enviaran un mensaje si querían volver a jugar. Pero ella tenía otros planes. Al ver que 647 seguía conectado, decidió seguirlo. Se teletransportó a una de las ubicaciones para jugadores de alto nivel, unas montañas cubiertas de nieve. Apenas llegó, escuchó un rugido y vio a 647 enfrentándose a unos monstruos. Sin dudarlo, lanzó una de sus habilidades para curarlo. Él la miró, sorprendido por su aparición. Ella le sonrió, feliz de haberlo encontrado. «Ni siquiera pude agradecerte», le dijo. Después de curarlo por completo, 647 le respondió con un simple «gracias». Ella, encantada, le dijo «de nada», mientras él comenzaba a darse vuelta, preparándose para irse de nuevo. «Espera un momento», le dijo 1616, tomándolo del brazo. ¿Te vas? Recién te fuiste sin decir una palabra del grupo y todos se sorprendieron mucho. 1616 se volteó y la miró inexpresivamente. «¿Por qué te importa?», le preguntó. 16 le respondió con una sonrisa sincera. «Porque quiero hablar y conocerte mejor». Él la observó en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Finalmente, 647 se sentó en la nieve. Ella lo miró. «¿No te gusta hablar?», le preguntó. «Noté que en el grupo tampoco hablaste con nadie». Él respondió, sin dudarlo, «No me gusta». Ante la negativa, 1616 le preguntó por qué había aceptado su solicitud de amistad. «Porque me agregaste primero», fue su simple respuesta. La elfa, fascinada, declaró que él era realmente interesante y, con una sonrisa radiante, lo invitó a un lugar secreto en la montaña nevada. 647, que al parecer estaba haciendo una poción con una flor que había encontrado, solo atinó a responder con un «mmm». 1616 insistió en que era un lugar privado y, sin darle tiempo a reaccionar, lo agarró del brazo y le dijo que ella lo llevaría allí. La elfa lo alzó en brazos, echó a correr hacia la cima de la montaña y le avisó que ya casi llegaban. 647, en silencio, pensó para sí mismo que ella había dicho que quería traerlo hasta allí. De repente, 1616 fue atacada por unas plantas con forma de bola de nieve. «Esas atacan», le advirtió 647. La elfa, sin embargo, seguía admirando lo lindas que eran. Ante el inminente ataque, 647 la cargó en su espalda, preguntándole si era algún tipo de técnica para después sanarse. La elfa, desde su posición, le pidió que le diera indicaciones. 647 le preguntó por qué estaba en esas montañas nevadas, si era para adquirir experiencia. Él respondió que estaba haciendo misiones diarias. 1616 no podía creer que un nivel 97 tuviera misiones allí. Ella misma casi pierde la mitad de su vida con un solo monstruo. 647 solo atinó a decir que lo había visto. Mientras subían, la elfa le contó que ya había estado en ese lugar secreto, con un amigo, pero que ahora no podía ir sola porque su nivel era bajo. Cuando 647 le preguntó por qué su amigo no podía acompañarla de nuevo, 1616 se puso un poco triste. Su amigo dijo hacía mucho que no se conectaba. Al fin llegaron a la cima. «¡Igual! ¡Llegamos!», exclamó ella, feliz, mientras admiraban el increíble paisaje nevado.
Le preguntó a 647 si ya conocía el lugar, y cuando él negó, ella festejó. «Entonces soy la primera en mostrarte este lugar». Él respondió con un simple un pequeño gesto de asentimiento que para él era mucho. Luego, con una flor en la mano, 647 soltó una bomba. Tenía que irse, tenía un examen al día siguiente. 1616 quedó en shock. ¿Un examen? ¿Era un estudiante? Pensó que era un jugador profesional. Le preguntó cuánto tiempo le había llevado llegar al nivel 97, algo rarísimo en el juego. 647, con su calma habitual, respondió que simplemente no tenía nada más que hacer. La elfa, con una sonrisa, le preguntó si volvería mañana y si podían jugar juntos de nuevo. «Como desees», contestó 647. Se despidieron y mientras 1616 le decía «Nos vemos mañana», la escena cambió abruptamente. En el mundo real, el misterioso hombre de pelo blanco estaba en una habitación llena de papeles y fotos de 647. Con una sonrisa inquietante, fijó una imagen de él en la pared, murmurando «Estudiante». Parecía que ya tenía bastante información sobre la verdadera identidad de su próxima presa. Después, lo vimos pasar el tiempo deslizando el dedo por contenido cuestionable en su teléfono. Al mismo tiempo, el protagonista, con vendas en la cara y una expresión de cansancio, también estaba acostado, viendo su celular. Más tarde, en la vida real, el protagonista se despedía de otras personas que lo llamaban joven maestro, pidiéndole cosas prestadas. Y de vuelta en Utopia, 1616 se despedía de 647 con un «Nos vemos mañana», convencida de que él volvería. El protagonista, de nuevo en su cama, pensó que, de alguna manera, 1616 seguramente necesitaba algo de él. Mientras tanto, la pantalla del juego mostraba una ventana de asistencia diaria, quizá un recordatorio de la rutina que lo ataba a Utopia o la razón por la que aceptaba a su peculiar compañera. 647 continuó con su rutina diaria, completando una y otra vez las misiones de asistencia. 25 días habían pasado en su calendario de juego, un recordatorio constante de sus obligaciones en Utopia. Sin embargo, al revisar la lista de amigos, notó que 1616 estaba desconectada y se preguntó cuánto tiempo hacía que no la veía así. Pero, como por arte de magia, mientras terminaba con unos monstruos de sombras que se desvanecían, 1616 apareció de la nada, con una sonrisa radiante. Al verlo, herido y limpiándose la sangre de la máscara, ella soltó un grito de alegría que lo desconcertó. «¡Estás sangrando! ¡Qué suerte!», le dijo con descaro, explicando que así no tendría que ir a buscar monstruos para que él golpeara y ella pudiera probar algo nuevo. Al parecer, 1616 había desbloqueado una habilidad y quería estrenarla ya mismo. Le pidió a 647 que se arrodillara, y al hacerlo, ella se inclinó y le dio un sorpresivo beso en la máscara. La herida de 647 empezó a cerrarse de inmediato, sus puntos de vida recuperándose a la vista. Él, sorprendido, solo pudo pensar que era algo extraño. 1616, orgullosa, le explicó que era una habilidad conjunta que se desbloqueaba con la afinidad entre ellos y que la suya había llegado a los 500 puntos. Luego, le preguntó si él también había desbloqueado algo. 647 confirmó que sí. Ella, emocionada, le pidió que se la mostrara. Sin dudarlo, él la tomó en sus brazos, una postura protectora que explicaba su nueva habilidad, una forma de protegerte mejor. 1616 lo miró con sorpresa antes de estallar en una sonrisa agradecida, mientras 647 la llevaba consigo, adentrándose más en el bosque. Ya en la tranquilidad del bosque, 1616, con su entusiasmo habitual, le preguntó a 647 si sabía del próximo evento navideño, un momento donde la matriz mágica explotaría con ítems bonificados. Y sin perder el ritmo, le soltó la pregunta más directa: ¿querés ser mi pareja para el evento? La respuesta de 647 fue pura confusión. ¿Matriz mágica? No tenía ni idea de qué estaba hablando. 1616, algo aburrida por su ignorancia, le explicó que era parte del mundo Goblin, un lugar que ella pensó que con su nivel ya habría visitado. Pero 647 le aclaró que él solo se dedicaba a las mazmorras y que de hecho nunca había hecho la misión principal del juego. Sorprendida por la revelación, 1616 quiso saber. ¿Por qué?
Él, con una mirada pensativa, le confesó que si terminaba la misión principal, la historia, este mundo, se acabarían para él, y lo único que le quedaba dejaría de tener sentido. Era una declaración que revelaba lo mucho que dependía de Utopia como su único escape, mientras en el mundo real, su otra identidad, el joven maestro, seguía atrapado en un ciclo de heridas y explotación. Mientras tanto, en la penumbra, el hombre de pelo blanco sonreía, su obsesión por 647 intacta. De vuelta en Utopia, 1616 le explicó un popular desafío de dos personas llamado la Batalla del Lago Sagrado. Era una prueba que, al superarse, premiaba con anillos especiales que potenciaban las habilidades mágicas y que muchos jugadores tomaban como un símbolo de compromiso. La elfa ansiaba hacerse con uno de esos anillos. Sin embargo, 647 descubrió que para el día de San Valentín, el juego había puesto estos anillos directamente en la tienda, una forma de saltarse el desafío. 1616, notando su silencio, le ofreció no jugarlo si no quería, que podían hacerlo en otra ocasión. Pero contra todo pronóstico, y para su sorpresa, 647 aceptó. «Vamos a jugar». La elfa eufórica le confesó que había fallado la última vez con un amigo, pero esta vez, con él, estaba segura de que ganarían. Y prometió, con una sonrisa radiante, que el anillo sería suyo. 647, con su habitual calma, solo asintió. Así, con el asentimiento de 647, la elfa lo llevó a la entrada de la batalla del lago sagrado. Un guardián del juego los recibió, preguntándoles si estaban listos para desafiar las reglas. 1616, con una sonrisa de oreja a oreja, miró a 647 y luego a la pantalla de desafío. Sin dudarlo, ambos confirmaron su participación. Apenas pisaron el terreno de la prueba, dos soldados blancos aparecieron. La voz del guía les advirtió que si no los eliminaban rápido, más y más enemigos surgirían, complicando la situación cada 30 segundos. Pero antes de que 1616 pudiera asimilar la situación, 647 ya se había movido. Fue un destello de velocidad y acero, casi como si estuviera dibujando círculos mágicos con su espada. Y en un parpadeo, los adversarios callaron. «¡Demasiado rápido!», exclamó 16, completamente asombrada por la facilidad con la que 647 despachaba a los enemigos. Para él, sin embargo, solo eran oponentes débiles, apenas un estorbo. El guardián, visiblemente sorprendido por su eficiencia, los felicitó, destacando la perfecta armonía entre sus almas y otorgándoles una bendición divina, la protección del gran estanque sagrado. De vuelta al área principal, una multitud de jugadores murmuraba, impresionados por lo rápido que habían completado la prueba. 647 notó la agitación y se preguntó si el accesorio que buscaban era tan valioso. 16 no tardó en despejar sus dudas, explicándole que el anillo aumentaba las posibilidades de conseguir objetos especiales en los eventos de temporada, de ahí tanto interés. Aprovechando el buen momento, le propuso seguir haciendo las tareas del evento juntos. Con su habitual parquedad, solo asintió, un simple «bien» que encendió la emoción en la elfa. «¿De verdad?», exclamó ella, casi abalanzándose sobre él, quien la esquivó con un movimiento sutil. Entonces, para sorpresa de 16, 647 le dijo que, como recompensa por el desafío, él mismo le daría un anillo. La elfa no cabía en sí de alegría, pensando en un anillo, un accesorio de verdad que ahora sería suyo. La alegría de 16 contrastaba con la realidad de 647. De vuelta en el mundo real y con el día de San Valentín a la vuelta de la esquina, el protagonista se encontraba en una tienda de conveniencia. Vio los chocolates y escuchó a la gente hablar de las misiones estacionales del juego. Para él, estas tareas eran un problema, sobre todo porque solían requerir un equipo. Como si lo hubiera escuchado, la imagen de 16 apareció en su mente, reprochándole que no le interesaran esas misiones. No le dio tiempo a pensar, ella misma se ofreció, con una sonrisa de oreja a oreja. Él participaría con ella. De vuelta a la cruda realidad, el joven maestro intentaba abrir un onigiri con los dedos vendados, mostrando las secuelas de su vida diaria. En ese momento, una voz se escuchó a su lado. Era el hombre de pelo blanco, que se disculpó y le preguntó si a él también le gustaba ese relleno.
El protagonista, sorprendido y sin decir una palabra, apenas le miró antes de volverse para pagar su compra, pensando en lo alto que era ese tipo. Mientras tanto, en la televisión de la tienda, una noticia hablaba de una víctima desaparecida y un posible homicidio. El hombre de pelo blanco, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, escuchaba atento y murmuró dos nombres, 647 y Lou Siki, confirmando así que su obsesión por el protagonista seguía intacta, incluso en el mundo real. De vuelta en el mundo de Utopia, la nueva misión se anunciaba con bombos y platillos: la Promesa del Dios de la Primavera, un festival de fuegos artificiales para celebrar las bodas de una deidad. La tarea era sencilla: recolectar materiales y canjearlos por accesorios. Pero lo que realmente captó la atención de 647, entre imágenes de fuegos artificiales y jugadores felices, fue la mención de actividades offline. Su expresión cambió, revelando una profunda preocupación. ¿Actividades fuera del juego? Eso era lo último que necesitaba. Justo en ese momento, 1616 se acercó a 647 con el brillo en los ojos que la caracterizaba. Le preguntó si había recibido el regalo, refiriéndose al que habían obtenido en la Batalla del Lago Sagrado. Él asintió y ella saltó de alegría. Pero 647, siempre tan directo y un poco distante, tenía una pregunta: ¿por qué decidiste darme un regalo? 1616 le respondió con su habitual entusiasmo, recordándole su acuerdo. Él le había prometido un anillo, y ella quería darle uno de verdad, como un retorno por el báculo atrapasueños que él le había dado. Además, le confesó que le gustaba mucho jugar con él y quería guardar recuerdos de los días que pasaban juntos. 647, con su máscara inexpresiva, primero dijo que no lo necesitaba, que era muy amable de su parte, pero ella insistió. Al final, él cedió. «Haz lo que quieras», le dijo, pidiéndole solo que confirmara la recepción del regalo. Un poco curiosa, 1616 preguntó si era porque tenía novia o novio, ya que un anillo era un gesto íntimo. 647 negó tener cualquiera de los dos. Ella sonrió, aliviada, y le explicó que ella también lo había pensado. Por eso no era un anillo para que él se pusiera, sino que lo había puesto en una pequeña muñeca, convirtiéndolo en un colgante. Mientras tanto, en el mundo real, el joven protagonista, herido y con el rostro cansado, comía algo rápido frente a la computadora. Leía el mensaje de 1616 en el que ella, con un tono dulce, le decía que, aunque el regalo fuera un poco infantil, esperaba poder estar siempre con él. Él miró el pequeño colgante con la muñeca. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se formó en sus labios. No lo iba a tirar. Esos mensajes y ese pequeño detalle eran un bálsamo en su agotadora rutina. Pero la calma duró poco. Mientras él tecleaba una respuesta a 1616, en su celular apareció un mapa con un punto rojo. Posicionamiento confirmado. El hombre de pelo blanco no lo perdía de vista y ahora parecía estar peligrosamente cerca. De vuelta en Utopia, 1616, ajena a las crecientes amenazas del mundo real de 647, encendía una bengala, feliz por el espectáculo de fuegos artificiales y entusiasmada por los eventos del día siguiente. 647, siempre pragmático, observó que los fuegos artificiales también daban bonificaciones de ataque y favorabilidad, aunque eran muy pocas. 1616, con su energía inagotable, se despidió rápidamente, diciendo que tenía planes para el día siguiente y que se iba a dormir temprano. Le recordó a 1616 que se verían mañana a las 8 p.m. Al día siguiente, las campanas de la escuela resonaron anunciando el inicio de otra jornada. En su pupitre, el protagonista, con vendas en la cara y una expresión de agotamiento profundo, guardaba sus cosas mientras escuchaba a otros estudiantes hablar sobre él, recordándole con un tono hostil que había robado el balón y que debía devolverlo. La dura realidad de su vida volvía a golpearlo. Y las cosas no mejoraron. Minutos después, Lucy Chick se encontró en medio de una nueva situación humillante. Otros dos compañeros, con una sonrisa burlona, le pidieron que llevara un balón al depósito del gimnasio, argumentando que ellos tenían una cita con sus novias y no podían perder tiempo. Cuando Lou Siki dudó, uno de ellos, con una voz cargada de falsedad, le arrojó el balón, golpeándolo en la cara. «¡Lou Siki!», gritaron, y mientras él caía al suelo, se burlaron de su torpeza, con la nariz sangrando. «Ya que sos el último en tocarlo, llévalo vos al almacén del gimnasio», le ordenaron, riéndose a carcajadas. Incluso fingieron ayudarlo a recoger sus cosas caídas, solo para humillarlo más. Con el balón en mano y la cara adolorida, Lou Siki se dirigió al almacén.
Era tarde, pasadas las 8 de la noche, y lo único que quería era ir a casa después de comprar algo de comer. Pero la burla no terminó ahí. Una vez que dejó el balón y se disponía a salir, escuchó un clic ominoso. Sus compañeros, desde afuera, lo habían encerrado. Sus voces llegaban amortiguadas, hablando de citas y billeteras olvidadas, y uno de ellos, con una crueldad sin límites, le dijo: ¿Qué tal si invitas a tu novia a un festín? La risa sarcástica de los otros fue la única respuesta a su encierro. Resignado, Lusiki se sentó en el piso frío. Sabía que no le quedaba otra que esperar a la patrulla nocturna. Revisó sus bolsillos y, en lugar de su celular, encontró el pequeño colgante de Sixteen que había traído sin querer. Lo miró con el dolor físico y emocional reflejado en sus ojos y pensó en el evento de los fuegos artificiales en Utopia. Se preguntó si podría llegar, si toda esta carga de su vida real le permitiría mantener su promesa. Horas más tarde, ya en la tenue luz de su departamento, Lusiki se preparaba sus heridas con su botiquín improvisado. El reloj marcaba el paso del tiempo. Finalmente, se sentó frente a su computadora y el mundo de Utopia lo recibió, transformándose de Lusiki en el enmascarado 647. Era su refugio, el único lugar donde podía ser algo más que una víctima. Pero, ajeno a su escape virtual, el hombre de pelo blanco seguía vigilando, con su mirada fría y calculadora, esperando el momento justo. El tic-toc de un reloj lejano parecía un recordatorio constante de la amenaza que se cernía sobre él. Para él, ese cachorro ya estaba tardando demasiado. Había venido especialmente a esperar a Lusiki en esa habitación donde se había instalado, mientras revisaba su teléfono. Los niños que no cumplen sus promesas le resultaban molestos y se preguntaba a dónde había ido a jugar Lusiki o si aún seguía en la escuela. Con su teléfono en mano, siguió el rastro que le indicaba un punto en el mapa. Lusiki estaba en el almacén de equipos deportivos de la escuela. La puerta estaba cerrada con candado, pero para el hombre de pelo blanco eso no era ningún problema. Con un simple movimiento abrió la cerradura y entró en la penumbra. Adentro, Lusiki yacía en el piso, dormido entre balones y colchonetas, con vendajes en la cara y abrazando el colgante que le recordaba su promesa a 1616. El hombre de pelo blanco lo miró con una mezcla de sorpresa y algo indescifrable. ¿Está durmiendo? ¿En un lugar como este?, se preguntó, mientras se agachaba para observarlo más de cerca. Un leve sonido se le escapó a Lusiki, que se movió ligeramente en su sueño. El hombre de pelo blanco retrocedió un poco y, casi inaudiblemente, susurró un «lo lamento», una especie de disculpa con un significado incierto. Después volvió a mirarlo, con una sonrisa aún más escalofriante. «Me debes un espectáculo de fuegos artificiales, pequeñito», le dijo, aunque Lusiki seguía dormido. Pero la quietud se rompió de golpe. Una voz fuerte y molesta empezó a gritar, sacudiendo a Lusiki. Era el guardia de seguridad, furioso al encontrarlo allí tan tarde. «¿Por qué seguís acá? Es tan tarde». Lusiki, mareado y adolorido, apenas podía reaccionar. «Levántate rápido, anda a tu casa y dormí», le espetó. El guardia, que había visto la puerta abierta y se había acercado a confirmar, cerró la cerradura del almacén una vez que Lusiki salió. Pero al protagonista le quedó una duda. ¿La puerta estaba realmente abierta? ¿Él recordaba haber sido encerrado? Lusiki, con los golpes aún frescos en la cara, se quedó pensando en esa duda. ¿Había alguien más en el almacén? La sensación de no estar solo lo perseguía. Mientras tanto, en el mundo de Utopia, 1616 se acercaba a 647 con una sonrisa. «¿No crees que deberías decirme algo?», le dijo, recordando la promesa del anillo que él no había cumplido. 647, con su máscara cubriendo su expresión, solo pudo disculparse por no haber mantenido su palabra. Pero 1616 tenía otro plan. Con una sonrisa aún más grande y un gesto de meñique, le propuso: «Entonces, en el Festival de Fuegos Artificiales de N-City a fin de mes, vamos a encontrarnos». La idea de una cita fuera del juego le revolvió el estómago a 647, que hasta ahora había evitado cualquier conexión con su agotadora vida real. Sin embargo, 1616 lo miraba con tanta ilusión que no pudo negarse. Con sus manos vendadas, aceptó la promesa. De vuelta en el mundo real, Lusiki caminaba por la calle,
con los bolsillos vacíos y su tarjeta de transporte olvidada. Apenas le quedaba plata para un par de golosinas. Mientras se lamentaba de su suerte, escuchó unas voces conocidas. Eran sus compañeros de siempre, esos que le hacían la vida imposible, quejándose de haber gastado todo su dinero en una máquina de garras. Cuando lo vieron, sus caras se iluminaron con una sonrisa torcida. «¿No es ese nuestro querido compañero?», dijo uno, acercándose. Sin darle tiempo a reaccionar, lo agredieron por detrás. Su celular y la poca plata que tenía cayeron al suelo. Los abusadores, con una sonrisa burlona, le pidieron que los invitara a unas bebidas, ya que sus caminos se habían cruzado. Cuando el líder encontró la billetera vacía, se enojó. Lusiki intentó explicar que ya le habían quitado todo antes, pero no le creyeron. «Seguro lo estás escondiendo», le dijeron, y se prepararon para revisarlo a la fuerza. Justo en ese momento, una voz se escuchó a lo lejos. «Hola, policía, un grupo de estudiantes está peleando en este callejón». Los agresores se quedaron congelados. «¡Nos descubrieron! ¡Carajo!», gritaron, y salieron corriendo antes de que la policía llegara. Lusiki se quedó en el suelo aturdido, mientras escuchaba las voces de sus agresores alejarse a toda prisa. Lentamente se puso de pie, con las heridas de la golpiza aún frescas. «¿Estudiante?», le preguntó una voz tranquila. Cuando levantó la vista, se encontró con el hombre de pelo blanco, el mismo que ya lo había estado acechando, aunque Lusiki no lo sabía. El hombre le preguntó si estaba bien, si estaba herido, y le ofreció una mano. Lusiki, incómodo, le dijo que sí, que estaba bien, y se levantó, aún tambaleándose un poco. El hombre se agachó para recoger sus cosas que estaban desparramadas por el suelo y se las entregó. «Gracias», murmuró Lusiki, sintiendo una punzada de dolor al moverse. Se sentaron en un banco cercano, bajo la luz tenue de un farol. El hombre sacó un pequeño botiquín y, con cuidado, empezó a curarle las heridas del rostro. Lusiki intentó detenerlo, diciendo que podía hacerlo él mismo, pero el hombre insistió, y hasta le vendó la mano lastimada. «No gritaste de dolor, eso es impresionante», comentó el hombre con una leve sonrisa, mientras Lusiki se preguntaba por qué alguien lo estaba ayudando así. Después, el hombre le ofreció una bebida, explicando que le habían dado una gratis al comprar otra. Lusiki la aceptó agradecido, pero no podía sacudirse la extraña sensación de familiaridad que le producía el desconocido. «¿Vos te me haces algo familiar?», preguntó Lusiki, dudando. «Estás coqueteando conmigo», le respondió el hombre con un tono burlón. Lusiki se apresuró a decir que no. El hombre sonrió con un brillo peculiar en los ojos. «Probablemente me hayas visto en línea», dijo. Lusiki se quedó pensando si sería alguna celebridad, pero el hombre ya se estaba levantando. «Bueno, es hora de que me vaya», dijo el hombre. «Vos también deberías volver a casa ahora». Y con una última sonrisa enigmática, el hombre de pelo blanco se dio la vuelta y se marchó, dejando a Lusiki solo, con sus heridas curadas y más dudas que respuestas sobre quién era ese misterioso salvador. Pero la verdadera amenaza seguía acechando. Mientras Lusiki se despedía y se alejaba, el hombre de pelo blanco confirmaba su identidad con el carnet del joven, que ahora tenía en su poder. Luego, se retiró a un lugar oscuro, una habitación cubierta de fotos y documentos, dejando claro que su obsesión por 647 era mucho más profunda y personal de lo que Lusiki podía imaginar. En Utopia, 647 se recuperaba de otra dura batalla. 1616 lo encontró herido y usó sus poderes de elfa para curarlo, sorprendida por verlo tan golpeado. «¿Qué te pasó? No puedo creer que tenga que darte una curación extra hoy», le dijo, preocupada. Lusiki, con la mano aún vendada, se disculpó y explicó que la herida real lo estaba afectando. Aunque 1616 le sugirió que se tomara el día libre, él se negó, insistiendo en completar sus misiones diarias. Con un poco de humor negro, 647 bromeó que debía haberte golpeado un par de veces más para que descanses, a lo que ella, divertida, le recordó que era solo una broma. Mientras tanto, en el mundo real, Lusiki seguía dándole vueltas a la cita con 1616. En su cama, revisaba los detalles del evento del juego, el Festival de Fuegos Artificiales de N-City. Calculó el viaje en colectivo, el tiempo y el costo, todo un desafío para su situación. Pensar en la cita lo hacía sentir algo extraño, hacía mucho que no salía con alguien. Con la curiosidad de cómo sería 1616 en persona y la incertidumbre de si podría cumplir con el encuentro, Lusiki se quedó dormido.
Al despertar, se encontró frente a una puerta, intentando abrirla, pero estaba cerrada. Otra vez. Mientras la intentaba abrir, Lusiki se encontró transportado a un paisaje nevado, un lugar secreto en la montaña que había visitado en el juego. Ahí apareció 1616, sonriente, afirmando que amaba pasar tiempo con él en ese rincón de Utopia. Pero la dulzura del momento se torció de repente. La elfa cambió su expresión y con una mirada gélida le soltó que estaba harta de él. Lusiki, herido y confundido, le preguntó por qué, pero ella solo lo acusó de no confiar en nadie, de pensar que todos se le acercaban por interés y de nunca luchar por sí mismo. «¿O es que te resulta problemático?», le dijo, insinuando que quizás estaba esperando algo. En ese momento, la versión de 1616 de su sueño lo empujó sin piedad por un acantilado, con una sonrisa escalofriante, como si le hiciera un regalo. Por suerte, Lusiki se despertó de golpe. El sueño había sido una pesadilla, pero la realidad tampoco era mucho más amable. La televisión estaba prendida y un noticiero hablaba de una víctima que había caído de una torre, un caso de posible asesinato que la policía seguía investigando. A pesar de que lo habían catalogado como suicidio, la noticia solo reforzaba sus temores. Así que fue solo un sueño, pensó, pero al mismo tiempo sentía que en el fondo la verdad de su situación y sus miedos eran muy reales. Necesitaba dormir, deseaba dormir, pero el deber lo llamaba. Esa noche, Lusiki llegó a N-City, al Festival de Fuegos Artificiales, el lugar de su encuentro offline con 16-16. El aire vibraba con la expectativa de la multitud. La gente burbujeaba de emoción, esperando los fuegos artificiales, y un enorme cartel de Utopia Online se alzaba sobre el escenario, anunciando el evento. Rodeado por tanta gente, Lusiki se sintió minúsculo. ¿Cómo iba a encontrar a 16-16 en semejante mar de personas? Estaba abrumado, sediento, y ya empezaba a arrepentirse de haber aceptado la cita. De repente, entre la bulla, escuchó una voz. ¿647? Preguntó alguien. Lusiki se dio vuelta, sorprendido. Frente a él estaba el hombre de pelo blanco, con el rostro cubierto por una máscara. «Supongo que este no es nuestro primer encuentro», le dijo con una sonrisa apenas visible. Antes de presentarse, «Soy I6». La sorpresa de Lusiki fue absoluta. Este encuentro sin duda no era lo que esperaba. La sorpresa de Lusiki fue absoluta. Este encuentro sin duda no era lo que esperaba. I6 confirmó que ya sabía quién era Lusiki, hasta el punto de conocer el detalle de la mano herida que lo identificaba como 647. Para calmar los ánimos, I6 se disculpó por la tardanza, explicando que fue a buscar una bebida porque quizás en el festival no había tiendas. Le ofreció la botella a Lusiki, quien la aceptó agradecido, sintiendo que justo la necesitaba. I6 siguió preguntando por sus lesiones, a lo que Lusiki respondió que estaban bien mientras destapaba la bebida. Notando la incomodidad de Lusiki con la multitud, I6 le propuso ir a una zona más tranquila que había visto antes de llegar. Lusiki asintió, pero a medida que se alejaban del bullicio, una extraña sensación empezó a invadirlo. Sentía que algo no andaba bien, aunque intentaba convencerse de que era solo porque hacía mucho no salía con alguien, notándose un poco mareado. En ese momento de confusión, su mente divagó, trayendo a su recuerdo a 16-16. La voz de I6 lo sacó de sus pensamientos, preguntándole si estaba bien. Lusiki, todavía aturdido, lo llamó 16, confundiendo su alias con el de su amiga del juego. I6 aclaró que no vivía en G-City, sino bastante lejos, y la pregunta de Lusiki llegó como un balde de agua fría. ¿Vos ya sabías quién era yo? Y, más directo aún, ¿qué hacías en G-City ese día?, refiriéndose al ataque donde I6 lo había salvado. Sin rodeos, I6 le dio la respuesta más inquietante. Yo estaba allí, para verte. La declaración fue como un golpe. Lusiki lo miró con los ojos abiertos de par en par, mientras la figura de I6 de repente empezó a desvanecerse en la oscuridad. Lusiki se encontró solo, el festival a lo lejos y un nudo en la garganta por la revelación de la obsesión de I6. Pero la soledad no duró mucho. La bebida que I6 le había dado empezó a hacer efecto nublando la mente de Lusiki en un instante.
Apenas pudo balbucear mientras I-6 lo sostenía, ofreciéndose a llevarlo a casa con una sonrisa que ahora se sentía más ominosa que nunca. El mundo se volvió negro, y cuando la claridad empezó a volver, Lusiki se encontró en una situación que lo dejó helado. No estaba en casa ni en el bullicio del festival, sino sentado en una silla con las manos atadas a la espalda. Frente a él, una pared estaba empapelada con imágenes, fotos de su rostro, de su vida como estudiante, de su avatar en Utopia 647, incluso recortes de documentos y mapas que detallaban su existencia. Era una habitación que gritaba obsesión, cada pedazo de papel un testimonio de un seguimiento implacable. Mientras asimilaba el horror de la escena, la figura de I-6 apareció de nuevo. Con un tono extrañamente tranquilo, le preguntó: ¿Estás despierto? Lusiki, con la voz temblorosa y la mente aún algo aturdida, finalmente conectó los puntos. Lo miró a los ojos y le preguntó sin rodeos: ¿Vos me estuviste cazando? La respuesta de I-6 fue tan simple como aterradora, mientras le tomaba el mentón con una mano helada. Adivinaste correctamente. ¡Uf! ¡Qué giro más aterrador! Si I-6 empapeló una habitación entera con la vida de Lusiki, ustedes empapelen este canal con likes y suscríbanse ya. Comenten qué manhwa quieren que destripemos después. ¡Nos vemos!